empezamos con una pequeña introducción que tiene que ver con el proyecto y aprovecho para pues repasar estas 3 fases que ya hemos comentado, que son empodera, reinventa y sensibiliza, cada una con sus especificidades, pero poniendo en el centro esta alianza que hemos conseguido por parte de todas las entidades implicadas. Y en ese sentido, pues muchas gracias por estar aquí presentes y intentar pues avanzar en una dirección en común. La fase de empodera, pues como comentaban los compañeros, se ha puesto foco en la participación de las comunidades vulnerables. En la fase reinventa hemos tenido multitud de entrevistas y encuentros con distintos profesionales y responsables políticos, muchos de los cuales estáis aquí ahora mismo. Y sensibiliza, que está por delante, tiene que ver con todo este trabajo, pues, como dice su nombre, de sensibilización. Vale, volvemos para atrás. Otro. No, tienes que avanzar todo el rato. Es que es un poco extraño el presi. Más. De acuerdo. Bueno, pues pasamos ahora a lo que tiene que ver con el diseño metodológico. Es simplemente un breve panorama para poner en situación y comprender qué tipo de abordaje se está haciendo a la hora de desarrollar el proyecto. Como sabéis, el principal objetivo a nivel cualitativo tiene que ver con conocer esos impactos generados por el COVID-19 en los diferentes ámbitos de la vida social en la Sagra, atendiendo fundamentalmente a aquellas dificultades en las que se encuentran las personas en situación de vulnerabilidad y a las posibles soluciones y alternativas que se prestan a estas problemáticas, bien desde entidades públicas o privadas, o incluso a través de redes informales, ¿no? Para ello, pues hemos identificado dichas problemáticas, hemos intentado dar cuenta del papel tanto del sector público como del tercer sector en la generación de estas estrategias para hacer frente a las mismas, y también nos hemos intentado acercar a las trayectorias vitales de estas personas en situación de vulnerabilidad, especialmente a través de la fase de empodera, con esta metodología de reflexión-acción de la que ya hemos hablado. Por lo tanto, el universo de estudio pues lo forman tanto especialistas de entidades públicas y privadas como la población en situación de vulnerabilidad. A nivel de metodología cualitativa y de técnicas de investigación, pues hemos trabajado con entrevistas en profundidad, las cuales pues han sido muy diversas, organizadas en bloques temáticos que hemos facilitado las entrevistas previamente, a través de los foros de diálogo y el análisis de material documental proporcionado por algunos de los agentes con los que hemos entrado en contacto. También destacar que hemos empleado metodología cuantitativa, especialmente desde el punto de vista descriptivo de las aportaciones que se hacen pues de prestaciones, o a nivel de población, o a nivel de dificultades encontradas en cada municipio. También hemos utilizado lo audiovisual en una apuesta por la multidisciplinaridad en la investigación, y muestra de ello lo podéis encontrar con todos los vídeos que están disponibles en la página web del proyecto. El trabajo de campo lo hemos realizado fundamentalmente en el mes de julio, aunque posteriormente en agosto y septiembre algún encuentro puntual también ha habido. Como comentaba Ángeles, han salido alrededor de 42 entrevistas, incluso alguna más informal, con quizá pequeños encuentros con personas en los distintos municipios, en parques o en plazas o en cafeterías. Y bueno, pues en el proceso de análisis lo que cabe destacar es que fundamentalmente un análisis discursivo. Esto que implica que analizamos y estructuramos lo que los agentes sociales nos habéis ido comentando, organizándolo por bloques temáticos y atendiendo a las interrelaciones que existen entre sí. En este proceso de análisis lo que destaca y que al mismo tiempo dificulta a la hora de presentar y escribir es la interconexión entre todos los ámbitos, tanto en las problemáticas como en las lecturas como en las soluciones,
porque al final la vida social también se presenta así para los sujetos, ¿no? Pasa, por favor. Pasamos ahora con una breve introducción que tiene que ver con la Sagra. Bueno, no me hace falta obviamente repasar cada uno de los municipios que la componen. Lo que me interesa, por favor, paso, ¿vale? Lo que me interesa, lo siguiente, fundamentalmente, tiene que ver con cuáles son las imágenes asociadas a la Sagra que hemos identificado en el discurso de los múltiples actores con los que hemos entrado en contacto, ¿no? Estas imágenes las podemos aglutinar en dos puntos. Por una parte, respecto a su ubicación o su territorio, ya se ha mencionado aquí la proximidad a Madrid, y esto tiene una serie de consecuencias, como tiene que ver con la expulsión de población de Madrid que se desplaza hacia esta zona, que tiene repercusión de nuevo en, por ejemplo, la cuestión de la vivienda, como ya veremos en el apartado específico, y en estas relaciones con Madrid pues se da una vía doble. Por una parte se presenta como desde el punto de vista de las oportunidades, porque también ofrece oportunidades, pero también desde el punto de vista de las dependencias en el sentido laboral, económico, de educación, de formación y otro tipo de dependencias, ¿no? Entonces aquí existiría una especie de tensión relacionada con esta ubicación o con su territorio. Por otra parte, otra imagen asociada tiene que ver con la población. Precisamente, producto de esa expulsión de población o de la movilidad generalizada por parte de ciertas personas, se entiende que la región está compuesta en buena medida por una población itinerante o flotante, lo cual implica una serie de problemas para las administraciones a la hora de poder desarrollar su trabajo. Y por otra parte, también destaca que se entiende la población como una población muy joven. La Sagra, pues, como nos han comentado los diferentes actores sociales, es una de las zonas donde más población joven ha crecido, ¿no? Siguiente, por favor. Vale, bueno, a raíz de esto, siguiente, existe una serie de tensiones también en la construcción de estas imágenes que tiene que ver con el conflicto, por llamarlo de alguna manera, o mejor esa tensión rural-urbano por las características tanto de los municipios como de las problemáticas como de la población. También hay algunas tensiones que tienen que ver con transformaciones identitarias, precisamente por esta movilidad. Pues en muchas ocasiones las personas han identificado una especie de falta de arraigo que también entra en tensión con los vecinos de siempre, ¿no? Los vecinos de siempre y los nuevos vecinos, en ocasiones, bueno, pues esas relaciones están un poco tensadas, aunque también existen otras de apoyo y solidaridad, como veremos más adelante, ¿no? Vale, pues después de hacer esta pequeña introducción sobre la Sagra, me gustaría que pasemos ahora a analizar un poco el panorama general de qué es lo que ha despertado que ha despertado los discursos en torno al COVID-19 lo tenemos estructurado en 3 puntos, ¿no? De nuevo, esas imágenes asociadas, que son pues, imágenes discursivas, por decirlo de alguna manera, las transformaciones que se han producido en la aplicación de medidas o que se van a producir o que se espera que se produzcan, y discursos sobre su impacto en distintos ámbitos, ¿no? Respecto a las imágenes asociadas, nos encontramos fundamentalmente con 4, que tienen que ver con la imprevisibilidad, la angustia o el trauma, la inmediatez o la urgencia y afrontar una nueva realidad. Y de hecho creo que son imágenes que en esta inauguración ya hemos podido observar en los discursos de las distintas personas que habéis intervenido, ¿no? Todas estas están profundamente interrelacionadas, por supuesto. Una cuestión imprevisible implica tomar medidas, intentar buscar soluciones de manera inmediata o urgente. Las personas sufren esa angustia o ese trauma, no solo la población en situación de vulnerabilidad, sino también los profesionales que atienden a esta población, las personas encargadas de gestionar, diseñar y aplicar las políticas. En general, pues se trata de una situación generalizada, ¿no?
Por lo tanto, es como que nos encontramos ante una nueva realidad frente a la que hay que adaptarse y a la que hay que dar respuestas. Sin embargo, discursivamente también encontramos que hay como dos tiempos, ¿no? Un tiempo más rápido, que es esta solución inmediata que tiene que ver con estas cuestiones pues de carácter urgente. Antes se comentó, por ejemplo, las medidas en torno a la alimentación o los suministros. Y hay otras soluciones o otras adaptaciones que llevan un ritmo más lento y que son aquellas que van orientadas hacia las transformaciones sociales de carácter general que no responden necesariamente a esas medidas concretas o específicas que se han dado a raíz de esta cuestión, ¿no? Desde este punto de vista de las transformaciones sociales, también una imagen importante que ha surgido en torno al COVID tiene que ver con que ha proporcionado unas condiciones para que surjan nuevas oportunidades. Esto lo hemos visto a nivel práctico con las distintas adaptaciones, por ejemplo, a lo online, en lo educativo, en las prestaciones, en el ocio, en la cultura, etc. Aunque también con sus limitaciones, como se ha comentado, por la cuestión de la brecha digital y todas las dificultades que esto ha tenido, ¿no? Podemos ver en este sentido algunas citas, no las voy a leer, simplemente pues para que se vea reflejado algunas de las cuestiones que los agentes han comentado en torno a la imprevisibilidad, de nuevo la angustia, la urgencia y la nueva realidad. Vale, sí, pasamos al siguiente. Respecto a la transformación y la aplicación de medidas, nos encontramos pues con una serie de lecturas sobre lo que ha implicado esta crisis desde el punto de vista económico y del empleo y de las medidas que se deberían tomar y de la orientación de las políticas. Y por otra parte es fundamental hablar del Pacto por la Reconstrucción de la Unión Europea, que bueno, pues iremos comentando a continuación. Las lecturas sobre lo que ha implicado la crisis desde el punto de vista más amplio general tienen que ver con un cambio en la perspectiva económica, debido a que al no haber demanda no existen ingresos. Por lo tanto, se produce o es necesaria que se produzca una reacción de política monetaria y fiscal con el objetivo de sostener esta demanda y poder establecer mecanismos de expansión monetaria cuidando la inflación en lugar de políticas de austeridad. Esto es una de las lecturas en torno a esta perspectiva, o sea, este cambio en la perspectiva económica. Por supuesto, habrá otras, pero como digo, estoy analizando los discursos de las personas con quienes hemos entrado en contacto, ¿no? Respecto al pacto de la Unión Europea, bueno, pues los agentes sociales han identificado que ha sido un pacto de difícil negociación, que aún estamos a la espera de ver cómo es su aterrizaje en los distintos ámbitos a nivel estatal, de comunidades, a nivel local. Es un pacto que propone, bueno, que se ha entendido como que ha tenido éxito y que va a poder ayudar mucho frente a esta situación tan compleja, pero también implica una serie de compromisos por parte del Estado que, por ejemplo, tienen que ver con la lucha contra la evasión y el fraude fiscal o la lucha contra las desigualdades sociales y económicas, otro tipo de brechas como la brecha digital y sobre todo pues, teniendo en cuenta que existe un compromiso con derechos sociales desde la Unión Europea que a nivel estatal y local también se puede recoger, ¿no? Como menciona en estas citas, por ejemplo, la primera dice, vemos que lo que se ha acordado en Europa nos va a marcar mucho para los próximos años. Por un lado, no solo ya para una década, sino también para lo que puede ser una transformación profunda de lo que es nuestra propia estructura de carácter económico. La segunda cita va dirigida más hacia el trabajo que nos queda como Estado y como país a la hora de orientar esos fondos producto del pacto. Finalmente, en torno a los discursos sobre su impacto, nos encontramos con
tres ejes discursivos, por decirlo de una manera. Uno tiene que ver con las consecuencias del COVID en la vulnerabilidad a nivel estructural o de la afectación concreta de los sujetos, otro de cómo se ha vivido esto desde el punto de vista de las entidades y otro que tiene que ver con las proyecciones a futuro, ¿no? Desde el punto de vista de la vulnerabilidad, lo que los agentes sociales han señalado tiene que ver fundamentalmente con el incremento de las problemáticas sociales. Esto se ha detectado mediante el incremento en el número de actuaciones, el incremento en el número de solicitudes, el incremento en el número de casos. Estamos hablando pues de servicios sociales y de entidades del tercer sector que trabajan con población vulnerable, ¿no? Este incremento de las problemáticas sociales lo podemos leer a través de tres vías, ¿no? Por una parte, pues ponen en evidencia problemáticas ya existentes. Por otra parte, descubre nuevas realidades que quizá no se habían identificado de la misma forma, así como si se había hecho con las primeras. Y también se ha producido en ocasiones la transformación en los perfiles de los usuarios, producto de una serie de circunstancias que aparecen aquí reflejadas, que están profundamente interrelacionadas, por lo tanto deberíamos hacer una lectura transversal y que estaría funcionando con el efecto de este pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Simplemente por mencionar algunos de estos puntos, estamos hablando de economía sumergida, estamos hablando de precariedad en el empleo, de brecha digital, de situación jurídica irregular, de problemáticas en el acceso a la vivienda, de problemáticas en el acceso a la alimentación y a suministros, pero también estamos hablando de que se han dado redes de apoyo tanto a nivel informal como mediante la coordinación entre entidades públicas y del tercer sector, ¿no? En este sentido, a la hora de pensar lo que ha ocurrido con las familias, pues lo que hemos observado, lo que han observado estas personas y nosotros, por tanto, a nivel discursivo, es que hay más personas o familias que se han visto afectadas, o bien sus situaciones se han visto agravadas o más de sus situaciones se han visto agravadas. Es decir, si yo antes quizá tenía únicamente con todo lo que conlleva obviamente un problema de empleo, pues ahora tengo un problema de empleo, un problema de vivienda y un problema de educación. Se va ampliando, ¿no? Pues esto va afectando a todas estas familias en su día a día. Sí que es importante destacar que aunque estos son perfiles de la vulnerabilidad también es diferencial, no afecta del mismo modo a todos los sujetos y esto es algo que veremos más adelante a la hora de trabajar los distintos perfiles que han ido identificando los profesionales. Desde el punto de vista de las entidades, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues qué pena que no se pueda ver un poco más grande, pero os lo voy contando igualmente. Algo que ya hemos escuchado a lo largo de esta mañana, se ha producido una suerte de desborde de las instituciones. Esto, ¿de qué modo se interpreta o desde dónde se ha podido observar, ¿no? Por una parte, los profesionales comentan el incremento en la carga de trabajo, obviamente. Aumenta el número de casos, de solicitudes, de incertidumbres y en esta situación de angustia la carga de trabajo pues, se ve profundamente afectada, ¿no? También existe una lectura que tiene que ver con el teletrabajo. El teletrabajo ha supuesto en muchos sentidos pues, la creación de nuevas estrategias y nuevas oportunidades, pero también se ha sentido como que invade en cierta medida la vida personal de muchos trabajadores y que de esta forma pues, se ven un poco saturados al no poder establecer esta división entre la vida laboral y la vida personal. De todas formas, veremos más adelante como en tantas cuestiones como hay muchas vértices, por decirlo así, ¿no? Mientras que un profesional pues, cuestiona un poco cómo fue muy complejo poder trabajar mediante el teletrabajo, al mismo tiempo valora positivamente cómo gracias a esto o gracias a lo online ha podido hacer un mejor seguimiento aparte de los usuarios que trabajan en sus proyectos o programas, ¿no? Digamos que son esas dos caras.
Por otra parte, este desborde también se ha visto desde el punto de vista de la necesidad de una respuesta más eficaz por parte de determinadas instituciones y que tiene que ver fundamentalmente con una necesidad en mejorar los sistemas de coordinación, algo que también hemos hablado y hemos escuchado esta mañana, ¿no? Sin embargo, hay determinadas instituciones que se han visto más afectadas desde su punto de vista, que bueno, son fundamentalmente servicios sociales, porque se han sentido blanco de diana de muchas de las problemáticas que se han presentado y debido a esa angustia, a esa incertidumbre por esta falta o esta necesidad de mayor eficacia por parte de otras instituciones y entidades, se han sentido, digamos, como responsables de poder orientar a las personas a la hora de responder sus demandas, pero también a esto se les ha hecho una mayor exigencia y una mayor presión. ¿Qué quiere decir esto? Que los profesionales de servicios sociales han tenido que realizar tareas que quizá no les correspondían, mientras que se sometían a una mayor presión por parte de los propios usuarios porque no obtenían quizá respuestas al debido tiempo o porque precisamente por esa brecha digital no tenían los medios para poder acceder a determinadas prestaciones que incluso en algunos casos ni siquiera se gestionaba desde servicios sociales, ¿no? Bueno, por otra parte, también desde el punto de vista de las entidades, existe otra serie de, bueno, pues de limitaciones derivadas de esta proximidad física y, sin embargo, pues se han ideado nuevas estrategias mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos, plataformas online y virtuales. Bueno, pues los profesionales han destacado que se sienten satisfechos, por ejemplo, a la hora de mejorar la comunicación con algunos usuarios, especialmente con población joven, a través de redes sociales como Instagram o proyectos que se han establecido se han adaptado un poco por esa vía. Y en ocasiones pues también pues, han surgido la posibilidad de obtener nueva infraestructura, como tiene que ver con equipos de teléfono móvil que quizá antes no se tenía acceso y que gracias a esto pues, se ha entendido como una nueva oportunidad, ¿no? En cualquier caso, lo online o lo virtual ha funcionado fundamentalmente para poder dar continuidad a todas las actividades que se han ido ejerciendo, y esto pues, se ha planteado bien como una alternativa al encuentro presencial o bien como una cuestión complementaria, porque obviamente hay entidades que lo han continuado haciendo todo virtual, pero hay otras que también han seguido físicamente, ¿no? Otra de las preocupaciones desde el punto de vista de las entidades tiene que ver con cómo se han truncado, comprometido o limitado algunos de los proyectos que se habían puesto en marcha. Y en este sentido, a futuro existe una preocupación de que, bueno, sobre que quizás cese un poco algunos proyectos que se habían realizado anteriormente porque se dé prioridad a otras cuestiones, ¿no? Y entonces, bueno, esto es una especie de incomodidad que también han trasladado en las entrevistas. Finalmente, en cuanto a los logros, bueno, decíamos, insistimos, también ha traído oportunidades. Uno de los logros tiene que ver con esa persistencia a la hora de intentar dar soluciones a pesar de todas las circunstancias. Y el otro tiene que ver con la fuerte colaboración entre las diferentes entidades implicadas. Vale, pasamos. Siguiente. Vale, pues pasemos brevemente a hacer una revisión de la cuestión de la vivienda. No tengo mucho tiempo, así que voy a tener que pasar un poco rápido. Bueno, está dividido, ¿no?, en estas transformaciones que tienen que ver con el acceso a la vivienda. Ya sabemos que, bueno, el desplazamiento se ha producido porque se encontraba en un momento dado que las viviendas en la zona pues, eran más económicas. Sin embargo, producto de la crisis y del boom inmobiliario, pues digamos que estas son las transformaciones que se han ido produciendo, ¿no? Se han quedado muchas viviendas vacías, existe un desajuste entre la demanda y la oferta, habiendo muchísima demanda y poca oferta de facto. Se ha producido un incremento en los precios de la vivienda, especialmente lo que tiene que ver con el alquiler. En cuanto a la modalidad de acceso, existe una preferencia por la venta frente a otro tipo de accesos, como podría ser precisamente el alquiler.
Las personas identifican que se ha producido un incremento en los requisitos de acceso que no tienen que ver únicamente con la cuestión económica, sino también con la cuestión laboral, pues tener determinado tipo de contrato o si no tener algún tipo de aval. Y después ha habido transformaciones que tienen que ver con medidas específicas que se han tomado desde determinadas entidades y que os sonará que tienen que ver muchas con la cuestión de empadronar o no empadronar. Siguiente. Vale. Respecto a los perfiles de una pequeña rata aquí. Respecto a los perfiles de la vulnerabilidad, lo que nos destacan, lo que nos comentan los profesionales es que es un problema generalizado. No se podría hablar de perfiles concretos muy puntuales. Pero sí que, como hablábamos anteriormente de esta vulnerabilidad diferencial, sí que se han señalado pues, algunos de estos, que tienen que ver con migrantes, jubilados, mujeres viudas, padres separados, víctimas de violencia de género. Pero insisto, es importante destacar que se trata de una problemática generalizada a buena parte de la población. De acuerdo. Respecto a la ocupación como gran problemática asociada a la cuestión del acceso a la vivienda, sí que es importante destacar, como ya se ha comentado a lo largo de la mañana, cómo los agentes que intervienen son múltiples y que cada uno lo hace en múltiples direcciones y que las formas de entender lo que es esa ocupación también implica la forma de asumir la responsabilidad, quiénes tienen la responsabilidad y cómo se deben solucionar esas problemáticas asociadas, ¿no? Por tanto, en agentes, simplemente para hacer un repaso, pues tenemos a los propios ocupantes, a los vecinos que conviven con estas personas, a la administración pública, dentro de la cual, pues desde el proyecto sí que queremos destacar pues, la reciente creación de la Comisión Regional contra la Ocupación Ilegal, el trabajo que se realiza desde la Oficina Técnica de Mediación de la Vivienda y la labor que realizan los diferentes ayuntamientos. También existe pues el papel que se realiza desde el tercer sector, donde destaca pues, el proyecto PAS, y el último agente interviniente, que son los propietarios. Vale. Respecto a los perfiles, una de las cuestiones que más se ha destacado es que es necesario empezar a entender la ocupación desde sus diferentes perfiles, ¿no? Estos perfiles son perfiles a nivel analítico. ¿Qué quiere decir? Que de facto a nivel descriptivo sería un poco complejo identificar cada uno. Así como la ocupación también se podría clasificar pues, por tipo de vivienda, si es vertical o unifamiliar, etc. Estos perfiles están orientados a esta cuestión del análisis, ¿no? No pretende mostrar lo que es la realidad porque seguramente sea mucho más compleja y haya muchas más cuestiones. Bueno, pues nos encontramos con personas en situación de vulnerabilidad, nos encontramos otras cuestiones que tienen que ver con un estilo de vida, ocupaciones, digamos, estacionales o temporales. Esto que tanto se ha repetido, que son las mafias, y luego aquellas que tienen que ver con, bueno, que por precisamente este tráfico de viviendas, situaciones que se dan de personas que ocupan sin conocimiento de que están cometiendo ese acto ilegal. Pasamos. Respecto a los imaginarios de la ocupación, ha habido una transformación donde cada vez es menos permisiva. Y bueno, realmente he ido súper rápido y me falta como muchísimos apartados, ¿no? Pero bueno, lo dejamos así para que no atrasar tanto. Sí que pues comentar, en transporte se ha identificado pues, que falta un poco de infraestructura a la hora de la movilidad. En servicios sociales, pues esto que se ha comentado antes de los discursos en torno a este desborde de las instituciones, servicios sociales hace un poco eco de cómo se ha vivido esta situación y ya he comentado algunos casos. En cuanto al tercer sector, lo que destacan los profesionales es sobre todo cómo ha sido importante su papel complementario a la hora de afrontar esta crisis y cómo en el futuro es necesario continuar con esta colaboración.
En economía y empleo, bueno, pues sobre todo destacar la necesidad de la creación de empleo, pero especialmente empleo de calidad. Se han identificado problemáticas asociadas a la temporalidad de los empleos, también pues debido pues, al desarrollo de determinados sectores, como tiene que ver con la logística en la región. Estoy haciendo un repaso muy general, cada uno tiene sus matizaciones y un desarrollo mucho más complejo, pero para no dejarme nada y que se vea un mapa así generalizado. En educación, las principales problemáticas que se han identificado tienen que ver con la necesidad de aumentar la oferta educativa, no solo de la oferta en sí, sino del tipo de oferta que no se ha orientado únicamente a determinados puestos de trabajo, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con FP. Y la necesidad de poder orientar pues las lecciones o los ritmos de educación teniendo en cuenta la diversidad de perfiles y estudiantes que existen en los centros educativos. En cuanto a juventud e infancia, pues una de las cuestiones que más ha destacado tiene que ver con la necesidad de crear ocio alternativo saludable, también por aquella cuestión que se comentaba en torno al consumo de estupefacientes, ¿no? Y finalmente, pues las cuestiones que tienen que ver pues, específicamente con la población migrante, pues que ya han ido comentando mis compañeros.